Bien, vamos a continuar ahora con el tema de enriquecimiento ilegítimo. El artículo 1882 nos define lo que es el enriquecimiento ilegítimo. El que sin causa se enriquece en detrimento de otro está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que él se ha enriquecido. Aquí, como pueden ver, estamos ya pasando de las fuentes contractuales a las fuentes extracontractuales. Y les recuerdo que los conceptos que nos permiten observar adecuadamente estos fenómenos es la cooperación y la responsabilidad. Entonces, en todo lo que tiene que ver con los actos jurídicos, es decir, donde interviene la voluntad, son actos de cooperación, mientras que ahora vamos a ver los actos de responsabilidad, es decir, cuando hay algún tipo de acción en donde no necesariamente interviene la voluntad o si ésta interviene es irrelevante, sino que hay una responsabilidad por las conductas desplegadas. Esta primera fuente extracontractual, que es el enriquecimiento ilegítimo, lo que nos da son varios elementos. Hay una situación en la que una persona está obteniendo un enriquecimiento, mientras que otra se está empobreciendo. Ahora bien, en la medida en la que existe esta desproporción en los patrimonios, pero entre la ausencia de una causa. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, en una donación, ahí podríamos pensar que existe el mismo fenómeno. Una persona se empobrece, que es el donante, y el donatario pues se enriquece. Sin embargo, ahí hay una causa, que estábamos en la parte contractual, porque hay una voluntad, un ánimo de liberalidad. Ese ánimo de liberalidad es lo que lo justifica. Y aquí estamos en una situación en donde se da esta transmisión de un patrimonio a otro, pero sin que haya una razón que lo justifique. Los elementos entonces son el enriquecimiento, en este caso si lo viéramos como una acción del demandado, mientras que el actor es el que se ha empobrecido. Hay una causalidad entre lo que el demandado ganó y lo que el actor perdió. Y hay esta ausencia del vínculo jurídico. Caso muy sencillo para que lo podamos entender, una persona va y deposita erróneamente en una cuenta bancaria que no era donde quería depositar, ¿no? Voy a depositar un pago que tengo que hacer de algún crédito y me equivoco en un número de la cuenta donde voy a depositar y entonces lo mando a una cuenta diferente. Ahí tenemos entonces esta situación de un enriquecimiento ilegítimo, porque yo ya me empobrecí porque ya hice el depósito, esa persona de pronto recibe ese depósito, hay una causalidad entre ambas situaciones, pero no hay una razón por la que yo le hubiera depositado, o sea, una razón, una causa jurídicamente válida, sino que estamos hablando en este caso de que se cometió un error. Ahora bien, aquí vamos a distinguir algunas situaciones de acuerdo a la forma en la que se lleven a cabo las situaciones, es decir, cómo intervengan las partes. Primero, si el enriquecimiento se hizo de buena fe. En este caso que yo les ponía, ¿no? De la persona que hizo el depósito, entonces la persona enriquecida, pues no hizo realmente ninguna acción, así que podemos catalogarlo como que está actuando de buena fe. Así que nos dice el artículo 1887, el que de buena fe hubiera aceptado un pago indebido de cosa cierta y determinada, solo responderá de los menoscabos o pérdidas de esta y de sus accesiones, en cuanto por ello se hubiere enriquecido. Si lo hubiera enajenado, restituirá el precio, cederá la acción para hacerla efectiva. Es decir, estamos hablando de una responsabilidad bastante acotada. ¿Por qué? Porque sobró de buena fe y entonces solamente en la medida en la que yo gané algo efectivamente, tengo que yo responder. Si yo, por ejemplo, que hice el depósito, tuve una serie de pérdidas, por ejemplo, de oportunidades, costos de oportunidad, porque no pude hacer una inversión o porque incluso tuve que pagar intereses por ese error que cometí, bueno, eso ya no me va a afectar a mí como persona enriquecida porque yo solamente respondo hasta donde yo me enriquecí. Y esta persona que depositó erróneamente, pues ya se le generaron los intereses, entonces su menoscabo fue mayor. Pero el equilibrio solamente se va a restituir dado que yo actué de buena fe en la medida en la que yo recibí dinero. Ahora bien,
Cuando de buena fe se hubiera aceptado un pago indebido, se tiene derecho a que se le abonen los gastos necesarios a retirar las mejoras útiles. Si con la separación no sufre de detrimento la cosa dada en pago. Si sufre, tiene derecho a que se le pague la cantidad equivalente al aumento de valor que recibió con la mejora hecha. Básicamente aquí estamos pensando en situaciones, por ejemplo, directamente vinculadas con la agricultura, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida en la que hablábamos, por ejemplo, de una serie de depósitos, pues no, básicamente no tendría yo que hacer ningún gasto simplemente por la transferencia. Digo, a menos que la transferencia generara algún tipo de comisión, bueno, pues ahí sí se tendría que abonar esos gastos necesarios para poderlo retirar. Pero cuando se tratara de situaciones en el campo en donde por error se hizo la siembra en un campo ajeno, bueno, pues en este caso sí se le tienen que hacer los gastos necesarios y se puede retirar lo que se hubiera instalado, siempre y cuando, pues ahora sí que con la separación no se deteriorara el campo, ¿no? Si hubiera un deterioro por este retiro, bueno, se tendría que indemnizar a la persona afectada, ¿no? ¿Por qué? Porque obró de buena fe. Sin embargo, cuando se obra de mala fe, se acepta un pago indebido si se procedió de mala fe, es decir, yo sabía que estaba recibiendo algo que no me correspondía y me callé, entonces ahí estoy obrando yo de mala fe, ¿sí? Entonces se debe abonar en este caso el interés. Ahora sí, yo recibí el pago, sabía que se estaba equivocando la persona porque me lo vino a dejar y yo sabía que la deuda no era conmigo y lo acepté. Ah, bueno, pues entonces sí tengo que abonar los intereses. Y cuando se trata de cosas, bueno, pues se tiene que responder de los menoscabos que haya sufrido la cosa por cualquier causa, es decir, incluso por el desgaste natural o por casos fortuitos. Y no se responde del caso fortuito cuando también las cosas hubiera afectado a quien los entregó. Pensemos ahora, por ejemplo, en el caso del huracán, que se hubiera recibido, por ejemplo, una embarcación de mala fe. Entonces, tendría yo que responder por el menoscabo, pero bueno, como el huracán lo hubiera afectado de todas formas a la persona que se empobreció, pues en este caso yo ya no respondería por el deterioro, por incluso la destrucción completa de la embarcación, ¿no? Ahora bien, cuando se trata de deudas prescritas, es decir, aquellas que ya pasó el plazo para cobrarla y que ya no existe acción judicial, nos dice el artículo 1894, el que ha pagado para cumplir una deuda prescrita o para cumplir un deber moral no tiene derecho de repetir. ¿Qué quiere decir? Que las deudas prescritas siguen siendo deudas y este es el fundamento. Dado que si se pagan, ya no se puede después decir, oye, me equivoqué, te pagué por error, tú te enriqueciste, yo me empobrecí y ya no había causa jurídica. No, dado que existe todavía el vínculo obligacional, lo que prescribe es la acción, más no la obligación no desaparece, seguía existiendo. Por eso es que no tendría yo que devolverlas. Y ojo, porque aquí también habla de los deberes morales, ¿no? Cuando hay este tipo de relación familiar, relación de amistad y que a partir de ello se diera algún tipo de pago, por ejemplo, pensemos a lo mejor en los diezmos que cobran algunas iglesias y que puede haber cantidades fuertes que de pronto la gente paga por pertenecer a esas iglesias y que después quisieran venir a reclamar, bueno, pues se pondría una excepción derivada de este artículo, dado que tú tenías un deber moral para con tu congregación, pues entonces no puedes tú repetir. Es decir, recuperar lo pagado mediante esta acción del enriquecimiento sin causa. Excedencia, necesitamos, en este caso, pues el error es un elemento esencial. La prueba del pago incumbe al que pretende haberlo hecho. Entonces yo tengo que probar con mi ficha de depósito que hice la transferencia y corre a su cargo la del error con que lo realizó, a menos que el demandado llegara a haber recibido la cosa que se reclama. Entonces aquí estamos hablando de la carga de la prueba. Uno, de haber hecho el pago. Dos, que se hizo por error. Lo cual, por ejemplo, en el caso de la cuenta bancaria, pues podríamos acreditarlo fácilmente si yo tengo la cuenta correcta y la cuenta a destino, pues simplemente varía por el último número, ¿no? Entonces ahí creo que puede presumirse que efectivamente existió un error porque solamente uno, tenía yo que depositar en una cuenta A y deposité en la cuenta B. Y entre la A y la B solamente hay un número de diferencia que pues fácilmente pudo haber sido confundido, ¿no? Pero si el demandado dice yo no recibí nada, basta entonces únicamente comprobar que efectivamente lo recibió, porque entonces está viendo que obra de mala fe y por lo tanto pues se exime de tener que probar el error por parte de la actora, ¿no? En este caso, justificada la entrega por el demandante, queda relevado de otra prueba, así nos lo está diciendo el propio artículo. Y sin embargo, también el demandado puede acreditar que efectivamente sí se le debía, ¿no? Que no estamos en presencia de esta figura. ¿Por qué? Porque sí existe uno de los elementos y en este caso sería la causa jurídica.
Ahora bien, el artículo 1892 nos dice, se presume que hubo error en el pago cuando se entrega cosa que no se debía o que ya estaba pagada, pero a quien se pide la devolución puede probar que la entrega se hizo a título de liberalidad o por cualquier otra justa causa. Es decir, cuando pensemos en situaciones de concurso de deudores, ¿no? Varias personas debemos y resulta que voy y pago y me aceptan el pago, pero me dice mi codeudor que él ya había pagado, ¿no? Entonces, oye, aquí ya pagamos 2 veces. Entonces, puedo yo reclamar este segundo pago. Y sin embargo, el demandante puede decir, bueno, es que el segundo tú me lo quisiste donar y tendrá en ese caso que probarlo, ¿no? Finalmente, lo que le llamaríamos el enriquecimiento inmoral, ya sea por causa inmoral o por causa ilícita, y nos dice el artículo 1895, lo que se hubiera entregado para la realización de un fin que sea ilícito, contrario a las buenas costumbres, no quedará en poder del que lo recibió. El 50% se destinará a la beneficencia pública y el otro 50% tiene derecho de recuperarlo el que lo entregó. Sí, recuerda que cuando vimos el tema de la ilicitud en el objeto motivo fin, bueno, ahí hablábamos de actos jurídicos cuya sanción pues sería la nulidad. En este caso, cuando hay alguna serie de acciones que no están permitidas por el derecho, que se consideran inmorales o son abiertamente ilícitas, aquel que pagó, entonces no va a poder recuperar el 100%. El que lo recibió sí tiene que entregarlo, tiene que entregar la totalidad. Sin embargo, se va a dividir en dos partes esa totalidad como sanción al haber actuado ilícitamente. El que lo recibió entrega todo y el que pagó pues solamente va a poder recuperar la mitad porque la otra pues será destinada a la beneficencia pública. Bueno, con esto terminaríamos el tema de enriquecimiento sin causa y yo solamente para concluir les diría, muchas veces cuando se utiliza como decimos cajón desastre, es decir, es la última figura que utilizamos cuando existe una serie de movimientos que no podemos justificar y que buscamos una forma de obtener algún tipo de indemnización, acudimos precisamente a esta figura que es la del enriquecimiento sin causa. Entonces, es decir, es como que la acción última que podemos intentar, pues porque es más fácil probarla, dado que ahí nada más tenemos que acreditar, por un lado, el pago que se hizo, la entrega de cosas que se hicieron, pues que aprovechó a la otra parte, el error, que puede ser más o menos fácil de probar, y pues un aspecto negativo que sería la falta de causa jurídica, porque esa pues realmente le correspondería a la persona que recibió. Y bueno, con esto terminamos el tema y vamos a pasar en el siguiente video a la gestión de negocios. Muchas gracias.